¿Quién piensas que era Jesús de Nazaret en realidad? Jesús afirma ser la revelación decisiva de Dios, y creo que tenemos buenas razones para creer que esas afirmaciones son verdaderas, y que el Dios revelado por Jesús de Nazaret existe. Ok, entonces vamos a entrar en eso. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que apoyan que Jesús es quien afirma ser en los evangelios? Bueno, primero tenemos que establecer quién creía ser. Cuando miras el contexto histórico religioso de la vida y el ministerio de Jesús, creo que puedes mostrar que entre las palabras históricamente auténticas de Jesús hay afirmaciones de que él creía que era el Mesías judío, que creía que era el Hijo de Dios en un sentido único que lo distinguía de los reyes y profetas judíos. Y finalmente pensó que era el Hijo del Hombre predicado por el profeta Daniel, al que Dios daría todo dominio, poder y autoridad. Entonces tenía esta radical autocomprensión de ser el Mesías, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. En la escena del juicio delante de la Sanedrina en Marco 15, los 3 títulos llegaron a la cabeza cuando el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres el Mesías, el Hijo del Bendecido? ¿Ese es el Hijo de Dios? Y Jesús dice: yo soy. Y luego cito de Daniel: y verás al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo y sentado a la derecha del poder. Y en ese punto el sumo sacerdote rasgó sus túnicas y dijo: has oído la blasfemia. ¿Qué más testigos necesitamos? Y Mark dice que todos lo condenaron como digno de la muerte, y eso les permitió, ya que no tenían la capacidad de ejecutar la pena capital, entregarlo a las autoridades romanas, difamándolo como un pretender ser rey de los judíos y por lo tanto una figura política que podría ser juzgada por traición y sedición y crucificada. Desde la perspectiva judía, esta narrativa presenta ciertos agujeros desde una filosofía judía. La narración comienza con la idea de que Jesús aparece frente a la Sanedrina y luego afirma ser el Mesías. Bueno, no hay nada criminal en ninguno de los tractos que dice que si te declaras Mesías, esto es en realidad un castigo, un delito punible, incluso que hay muchos judíos, incluyendo Bar Kokhba, que se han declarado figuras mesiánicas. La verdadera brecha aquí es que en el Evangelio la visión de Jesús de sí mismo como el Mesías es completamente diferente de la visión previa del Mesías judío y en realidad está fuera de la forma en que los judíos describen al Mesías o realmente describen al Mesías. El Mesías en el judaísmo siempre ha sido una figura política destinada a hacer ciertas cosas, restaurar el reino de Israel, mantener el control del reino y traer más judíos de vuelta a Israel. Todas estas cosas se consideran una especie de cosas políticas que hace el Mesías. Pero la idea del Mesías como encarnación de Dios es algo extraño para la filosofía religiosa judía que remonta al principio. Así que incluso la idea de que el hijo Edren lo interrogaría en esos términos y de eso se daría cuenta de que lo que quiere decir es que soy Dios, lo que sería un delito mucho más punible, presumiblemente sería una verdadera blasfemia, de que eso es una rareza. Creo que tienes razón al decir que la comprensión de Jesús del Mesías es radicalmente diferente de la comprensión cultural prevaleciente del Mesías entre los principales sacerdotes y la gente común. Y él no cumplió sus expectativas. De hecho, eso fue lo que ayudó a hacerlo crucificado, siendo el Mesías. Tienes razón, en sí no es una afirmación blasfemosa, sino afirmar ser el Hijo de Dios en un sentido único y luego especialmente el Hijo del Hombre profetizado por Daniel, sentado a la derecha del poder, que es verdaderamente blasfemoso y es suficiente para su condena. Ahora creo que la pregunta se plantea por su interpretación. Sí, tu prohibición de interpretación es esta. ¿Por qué deberíamos creer en la reinterpretación de Jesús como el Mesías en lugar de la interpretación de los sacerdotes principales y el pueblo? Y creo que la respuesta a eso es su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús de entre los muertos es la justificación pública e inequívoca de Yahweh
de la persona que el sumo sacerdote rechazó como blasfemo. Es la demostración divina de que estas afirmaciones supuestamente blasfemas son de hecho verdaderas, que Él es quien afirma ser, y que por lo tanto sigo a Jesús en su concepción de lo que significa ser el Mesías. Entonces, sobre la resurrección, porque es una prueba de divinidad, Lázaro también fue resucitado. Por eso quería enfatizar el contexto histórico de la religión antes de hablar de la resurrección. Un milagro tomado aislándose es inherentemente ambiguo. Para interpretar un milagro adecuadamente, se debe considerar el contexto histórico religioso en que ocurre. La resurrección de Jesús no es solo la resurrección de cualquier cuerpo viejo. Es la resurrección del hombre que afirmó ser Mesías, Hijo de Dios y Hijo del hombre, y que fue crucificado por esas afirmaciones presuntamente blasfemas. Si Dios resucitó a este hombre, entonces ha justificado inequívocamente esas afirmaciones públicamente. Entonces, una de las contradicciones de esto es que el Evangelio se escribe significativamente después de la vida de Jesús. Incluso el Evangelio más antiguo está escrito, ¿cuánto? 70 años después de que Jesús fue crucificado en algún lugar. Entonces, ¿qué se puede decir? Quiero decir que como muchos eventos históricos, hay ciertas ambigüedades aquí, por lo que este sería el argumento histórico sobre la exactitud de las revelaciones del Evangelio. Ahora, creo que es importante entender, Ben, que para que un documento histórico sea confiable, no es necesario que esté en una época. Contemporáneo, por supuesto, así. Por supuesto, lo que argumentaría es que la inferencia de la resurrección de Jesús es subyacente a tres grandes hechos independientemente establecidos que están respaldados por evidencia histórica y que sorprendentemente hice mi trabajo doctoral sobre esto en Alemania, son reconocidos como tal por la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento que estudiaron el Jesús histórico hoy en día. Estos hechos serían que después de su crucifixión y enterramiento por un miembro de la Sanedrina llamado Joseph de Arimatea, la tumba de Jesús fue descubierta vacía el primer día de la semana por un grupo de sus seguidores. En segundo lugar, varios individuos y grupos de personas luego presenciaron la aparición de Jesús vivo. Finalmente, el tercer lugar es que los discípulos originales, de repente y sinceramente, creen que Dios ha resucitado a Jesús de los muertos, a pesar de que todos tienen la predisposición de hacer lo contrario. La mayoría de los académicos aceptan la evidencia de que estos tres hechos son convincentes sin asumir inherencia o inspiración bíblica, sino tratando el Evangelio como un documento histórico. Se puede mostrar, por ejemplo, que el descubrimiento de la tumba vacía está atestiguado por al menos 6 fuentes independientes en el Nuevo Testamento, algunas de las cuales son muy tempranas. Ningún erudito niega que individuos y grupos vieran la aparición post-mortem de Jesús. La única pregunta es si deberías o podrías descartarlos como alucinadores. Nadie niega que los discípulos originales comenzaron sinceramente a creer que Dios había resucitado a Jesús de los muertos. Así que estos tres hechos están bastante bien establecidos y la única pregunta es cómo explicarlos mejor. A través de la historia, diversos intentos han surgido para explicar estos eventos sin mencionar la resurrección, tales como la conspiración, la muerte aparente, las alucinaciones, entre otros. Y yo argumentaría que ninguna de estas teorías naturalistas cumple con los criterios para hacer la mejor explicación histórica de los hechos. Ninguno de ellos es tan buena como la que los discípulos originales dieron, que Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y si eso es correcto, entonces creo que tenemos buenas razones, de hecho casi estamos obligados, para revisar nuestra comprensión típica de quién se supone que el Mesías debería ser.